Bueno, muy buenos días a todos, a todas. La verdad que desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe hemos decidido continuar con un trabajo que por supuesto ya habíamos comenzado desde el año pasado, invitando a distintos actores en ese momento del sistema educativo, a especialistas, a gremios, a docentes, a centros de estudiantes, a familias con los cuales hemos hecho muchas reuniones para conocer la opinión, las inquietudes y las sugerencias de toda la comunidad educativa de la provincia de Santa Fe. De todo ese trabajo y por supuesto de años anteriores, de un trabajo sistemático de la Comisión de Educación, han surgido varias leyes que la verdad han sido muy importantes y muy trabajadas por esta Comisión de Educación, desde la propia Ley de Educación, la Ley de Educación Virtual, la Ley de Protección de las Infancias, de reconocimiento a los docentes reemplazantes, que también fue todo un trabajo del año pasado, de apoyo a las trayectorias educativas, la propia Ley de Emergencia Educativa, la Ley de Educación Sexual Integral y muchísimas otras iniciativas que hemos trabajado, la verdad que con mucha profundidad para poder llegar a todos los consensos necesarios y dar respuestas a lo que hoy necesita el sistema educativo en la provincia de Santa Fe. Un poco dando continuidad a ese trabajo, este año, por supuesto, en un nuevo contexto, en el contexto en el que ya comienza la presencialidad en las escuelas, se reinicia un sistema de presencialidad en las escuelas, bueno, y también, por supuesto, a propuesta de muchos otros actores, ya no solo vinculados directamente al sistema educativo, sino que sabemos que un trabajo de estas características requiere ampliar la mirada, convocar a otros especialistas y empezar a trabajar con la misma profundidad el enorme desafío que nos depara este año el sistema educativo en la provincia de Santa Fe. En este caso, tomando la propuesta de la defensora de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, Analía Colombo, que junto al defensor del pueblo, Raúl Lamberto, nos han hecho llegar esta inquietud de que tengamos una reunión conjunta de la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputadas y Diputados, que está presente en esta reunión, de la convocatoria, por un lado, a los defensores, a la defensora de niños, niñas y adolescentes, Analía Colombo, y hemos sumado también en este caso a Andrea Uboldi, ex ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, propuesta por la propia Comisión de Salud, que también participa de la Sociedad de Pediatría, o sea que su mirada es muy precisa sobre este momento epidemiológico y el trabajo de presencialidad en las aulas, y que también asesora al gobierno provincial en cuanto a temas de salud. Y por otro lado, hemos convocado a la Fundación Voz, aquí está presente Alberto Croce, que tiene una gran trayectoria en analizar el sistema educativo a nivel de toda Argentina, ¿no? Alberto me ha hecho llegar un documento muy interesante entre tantos otros trabajos que ha realizado la Fundación, donde han relevado en cada provincia de la Argentina cómo han vivido la educación durante todo el año 2020, también convocando con esta misma mirada, y por eso me interesó muchísimo ese trabajo, esta mirada de convocar a todos los actores, ¿no? Hay que convocar a los docentes, a los estudiantes, a los padres, para tener esa visión integral de cómo vivieron esa modalidad educativa, que este año se modifica, por supuesto, porque vamos a la bimodalidad en toda la Argentina, pero que obviamente en muchas provincias va a conservar esa parte de virtualidad, de distancia, de distintas modalidades para llegar en algún periodo, ya sea alternado, semana por semana, día por día, bueno, cada provincia de manera federal
adoptado distintas modalidades, pero de alguna manera ese relevamiento creo que es un importante punto de partida para el análisis que tenemos que hacer hoy de la educación en Argentina. Así que si todos estamos de acuerdo, Silvia como presidenta de la Comisión de Salud, si estás de acuerdo, le daríamos 10 minutos aproximadamente, no es tan estricto, de exposición a cada uno de los invitados, invitadas que tenemos, para luego abrir el debate y el diálogo sobre qué esperamos este año y cómo podemos aportar positivamente, constructivamente, a que tengamos un mejor año lectivo 2021. Si están de acuerdo, comenzaríamos entonces con Analía Colombo, que un poco fue la que presentó esta iniciativa. La Defensoría escribió un documento también al respecto y nos gustaría escuchar su opinión. Luego seguiría Alberto con todo este análisis y este relevamiento educativo del año pasado. Y finalmente Andrea, con toda la mirada de salud epidemiológica, con toda su experiencia en este tema. Un segundito, Claudia, si me permitís. Solamente saludar a todos y a todas. Gracias por esta instancia tan importante. Gracias a Claudia también por posibilitar rápidamente que esta reunión de ambas comisiones de la Cámara sea posible. Y por supuesto que también la Comisión de Salud y los integrantes que están participando en este momento han hecho un trabajo importantísimo durante el año 2020, donde, bueno, de alguna manera casi la totalidad de los proyectos que tenían que ver con la pandemia pasaron por nuestra comisión, siempre con una mirada constructiva, como decía Claudia, así que bueno, a disposición, y gracias a Analía también por la comunicación conmigo en lo personal y en la comisión, así que atentos para escuchar, para trabajar en conjunto en un año que también se visualiza algo complejo. Así que adelante y muchísimas gracias. Bueno, gracias. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bueno, agradecer en primer lugar a Claudia Balaguer, a Silvia Ciancio, a ambas comisiones de Educación y Salud por la apertura a este encuentro, a este diálogo, a esta propuesta. Agradecer también al doctor Lamberto, el defensor del pueblo, que nos acompaña en el apoyo a esta propuesta número 7 de educación. Quiero comentarles que agradecerle a Alberto Croce, un gusto conocerlo, y va a ser un placer también escucharlo, a la Fundación Voz. Comentarles un poco que la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, dentro de todos los temas en los cuales nos atravesó la pandemia, bueno, visualizamos muchísimas vulneraciones de derechos que se profundizan, como en toda crisis, sobre todo a los grupos más vulnerables, niñas, niños y adolescentes, y dentro de niñas, niños y adolescentes, más aún aquellos que están atravesados por factores sociales, de pobreza y de falta de acceso a derechos. Con lo cual creo que esta propuesta número 7 de la Defensoría de Niños, que está apoyada por la resolución del Defensor del Pueblo 337, un poco apuesta a el principio de igualdad ante la ley de todas las niñas, niños y adolescentes de nuestra provincia y de nuestro país, por supuesto. Un poco a partir de la crisis que se suscita en el año 2020, producto de la propagación del virus por COVID-19, que provoca obviamente la suspensión del dictado de clases de manera presencial, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes se tomó un trabajo que llevó casi un año y que concluyó en esta propuesta número 7, con una serie de actuaciones posibles que se centran en la transición de la escolaridad remota, como fue en el año 2020, a la reapertura de las escuelas, pero haciendo eje en algo que voy a puntualizar ahora en el inicio de esta exposición y con la que voy a concluir, con centro en las niñas, niños y adolescentes, el interés superior de los niños. Todos los debates en relación a la vuelta a clases, todos los debates sanitarios, si podemos discutirlos, están centrados en miradas de adultos, sin escuchar la voz de niñas, niños y adolescentes, que son los destinatarios de la política pública de niñez y en este caso los destinatarios de un mejor derecho a la educación.
En un año entonces, como les decía, marcado por esta incertidumbre y por la evolución de los contagios, la educación tanto formal como no formal de niñas, niños y adolescentes se impartió obviamente, como todos sabemos, de una manera remota, por medios virtuales, no solamente dentro de los hogares familiares, sino también, y nosotros lo tenemos bajo nuestra esfera de actuación, las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en instituciones del Estado y que están dentro del sistema de protección integral y donde el impacto, puedo asegurarles, fue mucho mayor. Ya que además de la escasez de medios tecnológicos y de conectividad, la relación entre la cantidad de niñas y adultos fue muy elevada. Hubo muchos niños dentro de esos sistemas de protección, con muy pocos adultos a cargo y que puedan colaborar en esta educación remota en esa franja de niñas, niños y adolescentes. Obviamente, tomo la palabra de Claudia y la palabra de Silvia, es una propuesta esta positiva, y sabemos de los esfuerzos de los gobiernos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, incluyendo el gobierno de la provincia de Santa Fe, por sostener esa modalidad de educación no presencial, pero el déficit de la conectividad en muchas zonas, sumado también al problema de accesibilidad a dispositivos, no solamente de niñas, niños y adolescentes, estudiantes, sino también de los docentes, de los padres, y también, un punto importante, el desconocimiento de las herramientas pedagógicas en entornos virtuales se hizo notable. La situación obviamente fue inédita, desconocida para todos y todas, y en ese sentido vuelvo a destacar los esfuerzos que se realizaron, no solo desde los gobiernos, sino de toda la comunidad educativa para sostener de la manera en que se pudo la enseñanza durante el año 2020. Sin embargo, esto no ha sido suficiente. Obviamente, y como les resaltaba al principio, toda crisis es muy perjudicial, sobre todo en los grupos con mayores vulnerabilidades. Y la escuela, que siempre ha sido un ámbito de sostenibilidad de las niñas, niños y adolescentes, un derecho para la equidad social, no estuvo al alcance de todas las niñas, niños y adolescentes. Muchas chicas y chicos quedaron directamente desvinculados de la escolaridad, completamente desvinculados de la escolaridad, y sumado a otro problema... Yo le dije, pero yo le dije... Perdón. Sumado a otro problema, que ha sido que muchas niñas y niños han tenido que incorporarse a un circuito laboral como consecuencia del déficit de trabajo y de la recesión económica que impactó en los hogares donde ellos vivían. Entonces, problemas, no solamente la deserción escolar, la brecha digital o tecnológica son problemas que dejó en evidencia el año 2020 a partir de la interrupción prolongada, vamos a decir, de todo el año de asistencia a las escuelas. Y también, y ha sido detectado aquí por la Defensoría, el aumento de la violencia intrafamiliar que padecen muchas niñas, niños y adolescentes, y donde la escuela, como el espacio donde estas y otras vulneraciones pudieron ser detectadas, no pudo estar presente, y creo que este es un punto de gravedad e importante, y también la escuela quedó suspendida como un ámbito de socialización entre pares y como ordenadora de horarios y de hábitos que son necesarios para el bienestar y para ese interés superior de niñas, niños y adolescentes al que nos referimos. En este marco, entonces, la Defensoría consideró imperativo poder programar una reapertura segura de las escuelas, realizando una planificación pedagógica, que esto es lo que propusimos y pusimos a disposición del Ministerio de Educación allá por el 10 de diciembre del año pasado, flexible para este ciclo lectivo y para futuros ciclos lectivos, porque no sabemos cómo va a impactar la evolución del virus por COVID-19. 6 son los puntos fundamentales y de importancia de esta propuesta número 7 que voy a tratar de resumir. El primero es una planificación pedagógica flexible. Se propone prever 3 escenarios posibles: el de la no presencialidad, el de la presencialidad media y el de una presencialidad plena, que pueden desarrollarse gradualmente o de manera alternativa o mixta, según la situación epidemiológica del contexto. Se tratan de desarrollar estrategias contextualizadas de educación continua, que permitan métodos de aprendizaje flexibles, que combinen la enseñanza a distancia con el aprendizaje en el aula. Promover recursos tecnológicos y de conectividad es fundamental para achicar la brecha digital,
repensar las formas en que se enseña a las niñas, a los niños de hoy y que se aprende en la virtualidad, promoviendo la utilización creativa de herramientas para co-crear conocimientos junto a niñas, niños y adolescentes, y un punto importante también, capacitar a los docentes tanto para desarrollar su labor educativa en escenarios dinámicos, como para identificar aquellas dificultades de los estudiantes y reprogramar la regularización y la recuperación de instancias perdidas. Recordemos, y lo mencionamos nosotros en esta propuesta dentro de los considerandos, que el informe de UNICEF para América Latina y el Caribe habla de una catástrofe generacional. De esa gravedad es la falta de escolaridad durante el año 2020 en Argentina y en toda América Latina. El segundo punto de la propuesta número 7 va direccionado al acondicionamiento de la infraestructura escolar y de la infraestructura digital, que son igual de importantes. Es preciso que los edificios sean lugares seguros y ventilados, que permitan el distanciamiento adecuado, que las instalaciones sanitarias puedan garantizar la higiene de manos, tanto de docentes como de alumnos, la limpieza y la desinfección escolar constante. Deben respetarse y establecerse los protocolos de salud y de seguridad acorde a los lineamientos del Ministerio de Salud de la provincia y también del Ministerio de Salud de la Nación, trabajando, y esto lo entendemos importante, en plena coordinación ambos ministerios, salud y educación. No debemos compartimentar este problema o enfocarlo solamente al Ministerio de Salud, sino también deben coadyuvar el Ministerio de Salud y todos los otros ministerios. Creo que este es un problema de todo el gobierno provincial, porque las políticas de niñez deben ser integrales y deben reflejarse obviamente en el abordaje. En tercer lugar, la asistencia especial a grupos más vulnerables, lo que implica en primer lugar priorizar el regreso presencial de aquellas niñas, niños y adolescentes que han permanecido más inactivos ante la oferta de educación virtual. En cuarto lugar, el apoyo a madres, padres y cuidadores. La continuidad de la educación en este tipo de escenarios requiere la orientación y el apoyo profesional a adultos y adultas que estén a cargo de niñas, niños y adolescentes. Su participación en espacios de diálogo también es importante para el cumplimiento de protocolos y para las estrategias de cuidados elaborados. En quinto lugar, el refuerzo del cuerpo docente. Es imprescindible planificar y, si fuera necesario, crear los cargos y las horas necesarias para los nuevos formatos escolares, teniendo en cuenta los distintos escenarios. Y en sexto lugar, que no sé si no es el primero, es el refuerzo presupuestario. Porque para desarrollar y para asegurar la continuidad de los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes de la manera que se propone, con mejoras edilicias y tecnológicas, y refuerzo siempre tecnológicas, porque esta brecha digital ha sido notable, y el fortalecimiento de la planta docente y de las horas que sean necesarias, los recursos económicos van a ser claves. Resulta imperioso para nosotros aumentar las partidas presupuestarias destinadas a la educación en Santa Fe. Finalmente, y de esta Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, sostenemos que resulta prioritario el trabajo coordinado de ambos ministerios, salud y educación, porque es necesario poner especial énfasis en las instancias de acompañamiento y de capacitación de toda la comunidad educativa, teniendo como horizonte no solamente la salud integral, sino el bienestar, este interés superior de niñas, niños y adolescentes, que consagra como derecho y como principio rector la Convención de los Derechos del Niño. No sabíamos los adultos y los niños lo que era vivir una pandemia, pero ahora contamos con la experiencia lamentable, triste, pero como una oportunidad que nos ha dejado el año 2020. Debemos repensar, entendemos, la educación por venir, innovar en nuevas pedagogías, innovar en nuevas tecnologías, pensar en una educación para la sustentabilidad y entender que esta crisis debe ser una oportunidad, pero debemos poner como eje a las niñas, niños y adolescentes, escuchar la voz de ellos, que tienen voz, y que sean el eje y la prioridad de nuestras políticas públicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Analía, por traer una propuesta inclusive tan concreta, ¿no? para trabajar con las comisiones. Pasamos ahora a Alberto Croce para que nos haga sus comentarios y sus propuestas. Bueno, muchas gracias, Claudia, y gracias a la Comisión de Educación, la Comisión de Salud,
de la Cámara de Diputados. También le agradezco a Analía sus palabras de recién, que me parecen muy interesantes, que estamos totalmente alineados en esa misma dirección, así que no sé si lo hace más aburrido, más concordante, pero la verdad que estamos en esa misma sintonía, diría yo, aunque no nos conocíamos. Con Analía sí hemos tenido contacto con otros defensores del niño, con la defensora nacional, por supuesto Marisa Graham, pero también la defensora en Córdoba y otros trabajando estos temas también. Bueno, Claudia me pidió que les presentara un documento que con algunos pudo compartir, algunas de ustedes, y seguramente le va a compartir con todos al finalizar esta reunión, que es un trabajo, es el resultado de un trabajo que fuimos haciendo en conjunto entre 5 organizaciones: UNICEF, la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, una organización educativa de jóvenes, se llama FUCO, y otra organización se llama Horizonte 2050, y nosotros de Fundación Voz. O sea, desde la misma gestión de todo este trabajo, fue una gestión colectiva y participativa. Alrededor, o sea, nosotros habíamos hecho una primera consulta en la primera parte del año sobre qué recomendaciones tenían todos los sectores para volver a las escuelas. Cuando la crisis se profundizó y se alargó, nos pareció que había que mirar en particular un aspecto que para nosotros es central y para el sistema educativo en este momento es central, que es cómo se estaban acompañando las trayectorias educativas de los estudiantes en este contexto. O sea, más allá de las cosas que se estaban haciendo, focalizamos en esa mirada. Como dijo Claudia, participaron muchos actores. Nosotros tuvimos un primer encuentro que fue con todos los que habían desarrollado algún tipo de investigación hasta el momento, por lo menos nosotros conocíamos, sobre qué estaba pasando respecto al tema que nos ocupaba. Ahí participaron y tuvimos presentaciones, por ejemplo, de una encuesta que había hecho la CETERA a nivel nacional, que habían hecho las 2 redes nacionales de centros de estudiantes, una encuesta con más de 15.000 estudiantes de todo el país que habían participado, trabajos que había hecho distintas universidades nacionales también, de revisión, evaluación. Incluso participó alguna persona del equipo de la Secretaría Nacional de Evaluación e Información Educativa, que también estaban realizando una investigación en ese momento, pero no estaba terminada, pero igual tuvimos acceso a alguna información preliminar. O sea, hubo un primer encuentro que tuvo que ver con estos datos que surgían de encuestas, estudios, investigaciones, y después una consulta más cualificada, diría yo, que se hizo por 3 regiones. Una región NEA-NOA, otra región centro, en donde entraba la provincia de Santa Fe, por ejemplo, y otra que era para la Patagonia y Cuyo. Y en cada uno de estos áreas hicimos 3 encuentros. Uno con docentes y directivos de escuela, otro con funcionarios públicos y otro con organizaciones sociales, centros de estudiantes, sindicatos y demás. Así que fue una consulta muy, muy amplia, tratando de poder descifrar y escuchar sobre todo qué se venía haciendo, qué problemas había y demás. Fueron 10 encuentros de mucho tiempo, es muy difícil de resumir, hasta en la publicación es difícil de resumir, aunque es mucho más largo. Así que yo para este encuentro me parecía poner el foco en algunos puntos que sacamos de ahí, que creo que pueden ser más interesantes para este espacio y para promover un debate o promover el intercambio que seguramente sucederá después. Les quiero dar una información más, no por título personal para nada, sino porque por el tipo de cosas que estamos hablando. Yo fui invitado a formar parte de la Comisión Nacional de Calidad que tiene el Consejo Federal de Educación, así que estoy participando en ese espacio también de los debates que se están produciendo en este momento con todo el tema de la vuelta a la presencialidad, así que como que tengo también esa doble entrada que quizás puedo aportar o quisiera aportarles a ustedes. Bueno, la introducción ya me llevó un poco de los 10 minutos, creo que 4 o 3, disculpen, pero no, era la única forma. Así que voy a tratar de ser muy preciso en los puntos, y perdonen si soy muy escueto, pero para respetar el tiempo también de ustedes
y el defensor creo que después va a hacer una presentación. Entonces, bueno, la primera cosa que constatamos, pero yo lo quiero decir muy fuerte porque esto tiene importancia, es que nadie pudo dimensionar la profundidad de lo que esto iba a implicarle al sistema educativo. Ninguno. O sea, algunos pensaron que iba a ser más corto, otros más largo, pero la profundidad de lo que sucedió, creo que ni siquiera todavía la estamos dimensionando suficientemente. O sea, estamos transitando, ojalá que una etapa avanzada de la pandemia, pero ni eso sabemos. Ni eso sabemos. Puede ser que estemos recién en el principio de esto. O sea, la verdad que no lo sabemos. Así que este es el primer dato, que tiñe todo. Porque cuando uno se para en un lugar de certeza es una cosa y cuando se para en un lugar de duda es otra cosa. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que ser conscientes es que no tenemos una dimensión adecuada. Y al revés, cada día que pasa nos vamos dando cuenta que esto tiene un volumen más importante. Segundo punto. Al principio de todo esto, la gran preocupación fue la desigualdad que se generaba en el sistema y toda la cuestión de la conectividad. A medida que fue transitando esto, hubo otra preocupación, que fue la cuestión de la desvinculación. Y que copó de alguna forma también el debate, tanto que el Ministerio de Educación terminó generando un programa, que es el programa Acompañar, para tomar este tema específicamente. O sea, además del problema de la conectividad, que ya mencionó muy bien Analía, está el problema de todos los chicos que se desvincularon. ¿Cuántos son? Es el gran debate. Yo creo que por lo menos el piso, siendo conservador, es un 10% de la matrícula. Eso hay que cruzarlo con todo lo que puede implicar las distintas situaciones. O sea, las escuelas rurales, los sectores más pobres, la gestión estatal con respecto a gestión privada, o sea, la gestión, las escuelas especiales, las modalidades, o sea, imaginen, ¿no? Entonces, pero el promedio uno diría que es el 10%. Si es el 10%, y bueno, ya estamos en la educación secundaria nada más, casi arriba de 1 millón de estudiantes, bastante más que 1 millón con este problema de haberse desvinculado. Ahora bien, ese grupo que es muy grande, yo creo que incluso debe ser más, la mayoría de esos va a ser fácil vincular, se van a volver a vincular cuando haya condiciones para poder volver a vincularse. Pero hay muchos que no, que si no hay un trabajo fuerte, efectivo de las políticas educativas, posiblemente se pueden perder. Entonces hay que mirar las dos realidades, ¿no? No confiarnos en que ahora que empecemos muchos van a volver, pues eso va a suceder seguro, por suerte, pero muchos no. Y ahí es el trabajo de la política educativa. Segundo punto que quería poner. Tercer punto, después de escuchar a muchos, las cartillas que se hicieron en materiales, sobre todo las que venían a nivel nacionales o provinciales, sin un trabajo más local, no tuvieron la efectividad que se esperaba que tuviera. Más allá que el material es bueno, que hay buenas intenciones, eso nadie lo discute, pero llegaba tarde o o los docentes lo recibían y los entregaban, pero después no pasaba nada. O sea, eso solo no funciona, para decirlo en términos sencillos que todos me puedan entender. Si se trabaja con materiales de ese tipo, tiene que estar acompañado de alguna forma desde lo pedagógico, de alguna manera, con docentes o con auxiliares o con educadores sociales, lo que quieran, pero alguien, si no, el papel entregado así no funciona o no funciona. Un dato que para nosotros fue positivo, a medida que avanzó todo el proceso, se notó que empezó a haber un trabajo más colaborativo entre los docentes que tenían compromiso con el tema. O sea, la realidad de lo que pasó en el sistema educativo es muy compleja, porque son muchísimos docentes en el país y, bueno, como somos todas las personas, hay personas admirables, maravillosas, extraordinarias, personas normales y comunes, y hay personas que no son tan maravillosas y admirables. Bueno, eso pasa entre los docentes también. Y a veces uno tiene como esta especie de discursos que van desde la cosa así heroica y de las gestas épicas a los otros discursos que son críticos y denostadores de todo. Bueno, la cosa no es ni una cosa ni la otra. Hubo muchos docentes con compromiso importante acompañando y otros
que prácticamente no tuvieron contacto con los estudiantes, lo tuvieron lo mínimo posible. Dicho por otros docentes, dicho por directivos, dicho por funcionarios, dicho por estudiantes y dicho por familias. O sea, esto que les estoy diciendo no es una palabra mía que se me ocurrió, es algo que lo he escuchado por por todo eso que les digo de todo el país. Con lo cual es una preocupación, pero bueno, me parece, entre los que tuvieron un trabajo interesante o los que tuvieron un trabajo profesional razonable y digno, digamos, lo que aumentó es el trabajo colaborativo. Y eso es positivo para el sistema educativo. La interdisciplinariedad, pensar planificaciones juntas, eso aumentó con respecto a lo que pasaba antes de la pandemia. Hubo dos grandes preocupaciones pedagógicas. Una, cómo enseñar en tiempos de pandemia, y la segunda, cómo evaluar en tiempos de pandemia. Ustedes son todos testigos de esos debates, seguramente, no me quiero poner, porque si no, no llego, y de vuelta quiero respetar los tiempos que ya me lo estoy pasando. Después, creo que hubo como un proceso, un ciclo en toda esta situación, que fue bastante común en todo el país con sus cosas, ¿no? Pero hubo un primer momento cuando largó todo esto de gran desinformación, después vino una etapa como de desconcierto, después vino una etapa en donde se empezó a trabajar en propuestas, yo diría los directores, sobre todo de las escuelas, tomaron cierto control de la situación y empezaron a poder organizar. A partir de ahí se empezó a hacer un trabajo interesante, después vino un momento de cierto cansancio, porque el trabajo que hicieron los docentes y los directivos era bueno, pero el resultado no era tan bueno como el esfuerzo que se ponía, y al final hubo como una sensación de desazón, de decir, ¿para qué sirve todo esto? O sea, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo lo sostenemos? Ese proceso más o menos contado así, yo les diría que fue en todo el país y en todas las circunstancias, con altos y bajos, pero me animo a decir que fue bastante común. Y terminamos así, como les digo, un periodo bastante de desazón. Por ahí levantó un poquito con los actos de fin de año, con algunos encuentros que se pudieron, pero digamos, seamos moderados en nuestro optimismo ahí porque no fue muy fuerte. El otro elemento, lo dijo Analía, yo lo quiero subrayar porque los estudiantes lo dijeron en todas las formas posibles, sobre todo los estudiantes organizados, que no se prestaba suficiente atención a la crisis emocional que estaban viviendo los estudiantes. La crisis emocional de los pibes fue muy fuerte en muchísimos casos. Y a veces nosotros vimos a los que salían a las plazas y a los que estaban afuera y empezaban con todo, pero no vimos a los que no salían y estaban en las casas y que no querían salir y que siguen sin querer salir y que tienen miedo y están metidos adentro porque están invisibilizados. Y seguramente la defensora podría ratificar esto que estoy diciendo porque esos son los invisibles, pero están. Y posiblemente los que estemos acá conocemos de estos, porque son los que conocemos de nuestra familia, no son tan pocos como parecen, y están muy encerrados todavía. Hay muchos chicos que están, bueno, y han vivido muchas situaciones, de vuelta no me quiero alargar. Creo que se generó un nuevo encuadre entre la relación escuela y comunidad, eso también apareció. O sea, fue una cosa fuerte de pensar que las escuelas tuvieron que abrirse de alguna forma al entorno por la entrega de materiales, la entrega de bolsones, de comida. Bueno, en cada provincia se hizo de una forma diferente, pero eso obligó a muchas escuelas a tener una nueva relación con las cooperadoras, con los centros estudiantes, con las mismas organizaciones del territorio. Esto es una cosa que potencialmente puede ser muy buena para la etapa que viene, sobre todo porque seguramente en muchas escuelas va a ser necesario recurrir a la comunidad, por ejemplo, para los espacios físicos para poder desarrollar sus propuestas educativas. Así que me parece que ese es un dato también a tener en cuenta. Después, el gran actor de la conectividad en el sistema educativo fue WhatsApp. Y esto tiene, fue una oportunidad aprovechada por todo el mundo, pero al mismo tiempo tiene limitaciones gigantescas. O sea, nosotros estamos haciendo esta reunión por Zoom. Sería imposible hacerlo por WhatsApp. Muchos de nuestros chicos tuvieron que sostener la continuidad educativa por WhatsApp. Esto es, bueno, creo que no hace falta que yo lo comente, solamente lo digo para tener conciencia de que cuando hablamos de la conectividad en el sistema educativo, lo fuerte estuvo en el WhatsApp. Bueno, creo que otro aprendizaje generalizado es que es necesaria una capacitación docente específica en temas de virtualidad, de trabajo a distancia, de todas estas cuestiones que tiene que ser encarada urgentemente. Y ahí
tanto por el Instituto Nacional de Formación Docente como las áreas provinciales de capacitación. Creo que le tienen que dar absoluta prioridad a este tema. Y voy a 2 temas más y con eso termino. Disculpen la rapidez y que lo estoy abrumando, pero uno es que quedó bastante claro al final del año la necesidad de tener sistemas de información personalizados y adecuados como acompañamiento. La provincia de Santa Fe vino a hacer un trabajo excelente en esto de antes. Y en esto quizás, esto que digo, les parece casi que una obviedad. Pero el resto del país no tenía estos sistemas. No querían tenerlos en muchos lugares porque tenían miedo al tema de la protección de datos. Bueno, creo que al final nos dimos cuenta que sin esa información es muy difícil gestionar la educación en la pandemia. Entonces, me parece que este es otro trabajo que hay que profundizarlo. Y lo último que quisiera decir es que, más allá de todo, la pandemia puede ser una buena oportunidad, o yo creo que puede ser una buena oportunidad de transformación de cosas que el sistema educativo ya tenía que cambiar de antes. Miren, en un momento dado, cuando todo esto empezaba, yo me había planteado como 2 escenarios. Uno era que la pandemia hiciera que todo lo bueno que tenía el sistema educativo y todo lo malo se difuminara, digamos, no quedara estar en evidencia, o sea, que perdiéramos lo bueno y perdiéramos lo malo, porque lo malo no iba a pasar y lo bueno iba a pasar menos. La verdad es que lo que pasó fue todo lo contrario. Todo lo bueno que había se puso más visible, se puso más admirable, se puso más reluciente, y todo lo malo se hizo mucho más duro, mucho más evidente y mucho más necesario de cambiar con urgencia. Entonces, frente a la pandemia, ahora, por ejemplo, que empieza la presencialidad, hay que pensar en la revisión de los currículums, de la manera de trabajar por área, del acompañamiento de los estudiantes, del trabajo con formas más activas, menos expositivas, para que los estudiantes participen más. Por supuesto, la incorporación de las tecnologías en los procesos de enseñanza. Un montón de cosas que esperamos que sucedan. Y que no sea que esto fue como un paréntesis y que ahora tratemos de volver todo para atrás como si nada hubiera pasado. Eso sería una cosa, algunos piensan que es imposible que pase. Yo la verdad que no, ya no me animo a decir que sea todo tan imposible. Espero que no pase, espero que hayamos aprendido un montón de cosas y espero que la escuela que surja después de todo esto sea mejor que la que teníamos antes de la pandemia. Bueno, yo termino acá, Claudia, perdone si me extendí un poquito, pero traté de ser lo más rápido que pude. No, gracias Alberto, la verdad que fue clarísimo los puntos centrales que creo que a todos y a todas nos preocupan muchísimo. Le damos la palabra a Andrea Uboldi entonces para que nos hable un poco de la situación epidemiológica y cómo ven desde la pediatría también esto del regreso a las escuelas. Bueno, ¿cómo les va? No sé si se escucha bien porque justo tengo un trabajo de la construcción de un edificio al lado que empezó a taladrar, así que no sé cómo está el sonido. Si está bien, arranco. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias a todos por la convocatoria. Yo para contarles, como decía Claudia, estoy en la asesoría de Cámara de Diputados, también estoy asesorando al gobierno provincial en esta gestión. Pertenezco a la Sociedad de Pediatría, Argentina Pediatría, en la filial Rosario, a la Sociedad de Vacunología y Epidemiología, y también estoy participando, soy el integrante del núcleo central de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Así que también son varios de las cuestiones que están vinculadas con el tema de educación. Lo primero, digo, reforzar lo que ya los otros expositores plantearon, la necesidad de una articulación y un trabajo conjunto. Me parece que uno de los errores que hay que repasar de la pandemia fue un foco demasiado exclusivo en la infectología, la epidemiología, sin convocar a otros actores y otras miradas, y me parece que eso cercenó la posibilidad de, como decía Alberto, el pensar el impacto en la pandemia, ¿no? Lo primero para considerar, me parece que nos rodeó en este 2020 la incertidumbre, fue cuando desde el sistema de salud y desde la información científica, cuando no hay certezas, creo que esto genera muchísima confusión. Por otro lado, la decisión de tomar medidas drásticas sin análisis previos, creo que la urgencia hizo que no se tomaran en consideración cómo nos preparábamos para estas medidas drásticas. Lo tercero, me parece que la información inicial estuvo basada en la información de Oriente, en China, en donde los niños eran mucho menos que lo que luego ocurrió en Occidente,
tanto para niños, embarazadas y adolescentes, y parecía que la pandemia no tenía impacto sobre la población infantil o adolescente, y el centro estuvo dado en el adulto. Y por otro lado, esta falta de datos en niños nos llevó a homologar el comportamiento de este virus como si fuera gripe. Y por eso, al principio del 2020, lo que más se planteó fue que los niños eran los grandes difusores del virus, eran los grandes cargadores, por así decirlo, de importante carga viral en sus secreciones, y eran la gran bomba atómica, algunos le llamaron, o bombas de diseminación, y por eso había que excluirlos rápidamente. Esto cercenó no solo la educación, sino el vínculo con adultos mayores, con nosotros propios niños y demás, y la verdad que nos llevó a esta situación. Me parece que el aprendizaje está vinculado con, bueno, no voy a repetir lo que para nosotros los pediatras significa que los niños no concurran a la escuela y que los espacios no estén abiertos, vinculado con la socialización, como bien se planteaba, también vinculado con la posibilidad de reforzar hábitos que también colaboren con el condicionamiento y la mejora de los hábitos de adultos en la pandemia. Es clarísimo que los niños rápidamente entendieron cómo había que cuidarse, rápidamente entendieron la consigna y fueron los más plásticos como para poder cambiar los hábitos, pero sí me parece que lo que se llevó esta pandemia con la falta o con las escuelas cerradas o los ámbitos escolares cerrados fue una imposibilidad de pesquisar no solo situaciones de violencia, sino que desvíos del crecimiento y del desarrollo. Todos sabemos y tenemos ya datos actuales de el importante incremento de peso de muchos de los niños, la imposibilidad de continuar, digamos, pautas de control o pesquisas que se realizaban en la escuela para derivación también oportuna y para corregir algunas de estas dificultades, y bueno, sin dejar de mencionar violencia y abuso infantil. En este contexto me parece que ya hay un acuerdo general con organizaciones internacionales, UNICEF, OPS, OMS, con sociedades científicas, Sociedad de Pediatría, de Vacunología, el SLIPE, que es la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, y que las escuelas tienen que reabrir. Todos pedimos riesgo cero, y el riesgo cero no existe, porque la verdad que lo que uno va a poder trabajar es minimizar los riesgos, porque nadie tiene las certezas, y aún con la vacuna, y aún con las 2 dosis de vacuna, yo vengo de ayer de una discusión con respecto a esto, todavía las vacunas no han demostrado tener un efecto en la diseminación o en la infectividad, sino que sí tienen un efecto muy importante de protección y eficacia para formas moderadas o graves, pero cabe la posibilidad que los vacunados quizá también puedan transmitir la infección. Por lo tanto, apostar exclusivamente a la vacuna o a la espera de la vacuna, me parece que también hay que dejarlo claro de entrada. Sí creo que ahora sabemos que los chicos se infectan, pero que se infectan a partir de su núcleo familiar y que es, digamos, el adulto el que en realidad contagia al niño, que son emergentes de un contexto familiar en donde la situación epidemiológica se presenta, y las escuelas, como en otras infecciones, hay que seguir insistiendo e instalar que no son el lugar de contagio, sino que son el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Por lo tanto, desde el punto de vista epidemiológico, el tener claridad en el patrón epidemiológico, y para esto ustedes saben que se han generado distintas estrategias como semáforos, para estar pudiendo ver cantidad de casos por 100.000 en los últimos 14 días, o cantidad de positividad o cero prevalencia en las muestras de testeo, también ayudan a tener un contexto. Y el otro error que también me parece interesante marcar es que Argentina comenzó con un plan muy, digamos, centrado en una uniformidad de todo el país, sin poder entender que las provincias tenían diferencias, que los tiempos en las provincias eran diferentes, y en el caso de nuestra provincia también, comprender que el momento epidemiológico en el sur y en el centro norte y en el norte, en lo rural, en los centros urbanos, es completamente diferente, y que hay que también pensar instancias diferentes con propuestas, porque las situaciones pueden ser completamente diferentes. Creo que acá el gran desafío son las grandes virus, es un virus de conglomerados urbanos, y aquí se involucra en la reapertura escolar todo lo que corresponde a transporte, todo lo que corresponde a circulación, todo lo que corresponde a volumen, para pensar distintas alternativas. Sí sabemos hoy que los niños sabemos que se infectan a partir de un adulto, sabemos que hacen formas leves,
que el riesgo de complicaciones es baja, que en general su carga viral es baja, y que en principio pesquisar o diagnosticar a los niños es un gran desafío. Solo para mencionar, los niños están circulando en este momento en ámbitos recreativos, en ámbitos de colonia de vacaciones, en espacios al aire libre, están circulando en el sistema de salud, de salud. Algunos lo pasan inadvertidos porque es muy difícil pesquisar la enfermedad clara porque se confunde con otras patologías. Y por otro lado, me parece que también lo interesante que se planteaba aquí es que uno plantea una vuelta con transición, una vuelta con distintos escenarios y una vuelta con poder jerarquizar o estratificar algunos grupos que pueden ser de más riesgo. Digo, en este contexto, para docentes, sería la posibilidad de identificar a aquellos que son mayores de 60 y que estuvieran trabajando, básicamente porque en ellos la mortalidad es mayor. Cuando se comience el plan de vacunación, sin duda hay que comenzar por estos grupos primeros vinculados con edad. También una gran categorización de las enfermedades de base. También aprendimos que la obesidad para Occidente ha sido un problema muy importante en cuanto a la complicación y que también hay otras entidades que ya están bastante categorizadas para también el riesgo. Y con respecto a los niños, presentan complicaciones en niños especiales, por así decirlo, niños que tienen cierta categoría de riesgo, pero básicamente estos niños, ya muchos de ellos no estaban concurriendo a los espacios escolares y son de muy alto riesgo. Estoy hablando de niños oncológicos o niños con, digamos, problemas particulares de internación domiciliaria que están ya excluidos. Ahora, lo que hemos visto en general no ha sido un gran impacto de complicación en niños con asma o con patologías recurrentes, sino que niños que tienen un impacto de una enfermedad previa grande. Escrito hay un montón de protocolos, recomendaciones internacionales, ejemplos de España, Israel, ejemplos nacionales de Sociedad de Pediatría con recomendaciones, protocolos de distintos lugares, y me parece que el desafío es intentarlo. Hay que tener también claridad en que uno puede abrir y va a tener que cerrar, que el cerrado puede ser solamente del aula o de la burbuja y no necesariamente de la escuela. Y lo último que quiero marcar es que también ha habido cambios con respecto al modo de transmisión del virus. Al principio se insistía muchísimo en el tema superficies, pero en este momento hay cada vez más evidencias de que la forma de contagio más efectiva está vinculada con el cara a cara. Por lo tanto, la mayor protección tiene que estar vinculada con el cubreboca, nariz y mentón o barbijo y las máscaras faciales, que son impermeables, con la ventilación de los ambientes y no tanto la necesidad de tanta limpieza que al principio se propiciaba. Así que bueno, creo que la posibilidad es revisar los protocolos, trabajar sobre el escenario epidemiológico que ocurre en cada una de las ciudades y localidades para pensar cuál es el espacio educativo. No hay instituciones ideales y también ha habido mucho ruido con respecto a esta recomendación de encontrar un espacio para aislar al caso. La verdad que el espacio para aislar al caso no necesariamente tiene que ser una habitación cerrada, sino que puede estar al aire libre a la espera de que se retire si es un docente o a la espera de que lo vengan a buscar si es un alumno que durante el ciclo lectivo comenzó con síntomas. Bueno, yo solamente quería hacer un pantallazo de lo que fue la historia del sistema de salud, de lo que estamos al día de hoy actual. Me parece que nadie discute que la reapertura se tiene que dar, que la gradualidad es importante, que es con transición, que es con análisis de situación epidemiológica y que tiene que haber un trabajo articulado, pero vuelvo a resaltar que no sirven los protocolos escritos desde los escritorios si uno no los practica y no articula desde lo local cuál va a ser la respuesta del sistema de salud local para una escuela particular, en un lugar particular, porque generalmente los estándares que se ponen son muy altos, y si no hay un trabajo colaborativo de que salud acompañe educación en revisar la infraestructura edilicia y ver cuáles son las mejores posibilidades de respuesta, me parece que no funciona. Posibilidades de... Creo que esta virtualidad nos ha permitido esto, espacios de diálogos y de respuesta también los hay. Y bueno, y con respecto a las vacunas, sí, claro, tácitamente quiero aclarar que no vamos a llegar a vacunar docentes antes de marzo, no están dadas las condiciones con respecto a las dosis que estarían llegando, todavía falta el personal de salud, y hay ya una decisión de vacunar 70 o más en instituciones
de residencias prolongadas de adultos mayores por morbimortalidad, así que hay que ya aclarar a los docentes que no van a poder comenzar las clases, y por otro lado contar esto que yo insistía o enfatizaba mucho en que la vacuna va a disminuir el riesgo de morbimortalidad, pero no tiene un efecto sobre la transmisibilidad. Por ahora hay solo una vacuna, la de AstraZeneca, que estaría mostrando quizá algo de evidencia en posibilidad de evitar que la persona vacunada aún transmita la infección. Pero bueno, hasta acá llego y por supuesto dispuesta para preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. A los tres, la verdad que interesantísimas todas las ponencias y muy completa. Creo que este intercambio es indispensable en este momento del año, así que bueno, abrimos para que todo el que esté interesado pueda hacer una consulta, transmitir una opinión y que podamos abrir el debate. Analía. Sí, bueno, gracias nuevamente. Fue un placer escuchar a Alberto y a Andrea. La pregunta va dirigida a Andrea porque creo que hay mucho mito. Vos nombraste varios mitos respecto a la situación sanitaria, además de historizar, y me parece, te consulto, creo que hay una gran desinformación, por lo menos en la provincia de Santa Fe, y una falta de comunicación respecto de cuestiones importantes. Vos mencionaste recién que si el virus llegara o hubiera algún niño contagiado cuya trazabilidad es difícil, cuyo diagnóstico es difícil, no sería necesario ni tener un aula, porque el protocolo tiene una vara alta de estándar. Creo que eso no está informado, y que en su caso no sería necesario el cierre del establecimiento, sino tal vez del aula o de la burbuja. ¿Cómo pensás que podemos aportar para comunicar eso, que creo que no está informado a la comunidad educativa y a la población en general? Bueno, me parece súper interesante la pregunta porque básicamente con escuelas, en mi experiencia, yo he trabajado muchísimo. Hay siempre un miedo muy importante de la dirección de la escuela y de las maestras con respecto a las situaciones de cierre de la escuela y de frente a casos. Digo, cuando hay meningitis hay muchísimo miedo y hay una idea de una gran desinfección. Me parece que lo primero es que cuando uno protocoliza y trabaja con protocolos y las medidas de limpieza se vienen cumpliendo, lo primero que hay que instalar es que no necesito una super limpieza. Esto es lo primero, no hay una desinfección particular que haya que hacer porque es un virus lábil que se limpia con detergente y se desinfecta con lavandina y se acabó. No necesito ni amonio cuaternario, ni sanitización. Digo, esto ya está demostrado. Entonces, lo primero que me parece es que la cuestión de la limpieza y de la ventilación es básica para entender que si el protocolo se cumplió, yo puedo reforzar las medidas de limpieza, pero no necesito el cierre de las instituciones. Lo segundo es que si trabajo con burbujas y si trabajo con un aula, con un grupo de alumnos que podrá ser cada 15 días, cada semana o juntos, identificándolos con una docente, lo que uno busca es encontrar la definición de contacto estrecho. Ya cada vez más está pulida esta definición y hay que instalarla porque no es cualquier persona que pasa, sino que es aquel que permaneció más de 15 minutos en un espacio cerrado, sin equipo de protección personal y sin distancia. Por lo tanto, incluso en la misma aula de una burbuja, no todos los niños son contactos estrechos de un caso. Por eso también se recomienda mucho la identificación de los lugares donde sentarse, que esto lo hemos trabajado con empresas, es decir, en el transporte escolar donde se sienta, siempre en el mismo lugar, y en el pupitre o en la mesita, que se siente siempre en el mismo lugar, porque eso te permite la posibilidad de identificación y trazabilidad. Con respecto a los recreos, también se recomienda subgrupos de burbujas que hagan que los chicos, sobre todo los más chiquititos que van a jugar, jueguen juntos y vos tengas un listado perfectamente de quiénes son. Para que la transmisión del virus ocurra, necesitamos carga viral importante. Cuanto más febril es el cuadro, cuanto más tosedor es el niño, cuanto más moco tenga, más transmisión va a tener. Cuanto menos síntomas tenga, o si es un hallazgo de una PCR positiva de un niño en el marco de un estudio de la familia, el riesgo va a ser menor. Pero entonces uno ahí tiene que trabajar con salud para que la autoridad sanitaria determine quiénes son los definidos como contactos estrechos, que son los que se deberían excluir, siempre frente a la sospecha, y esto lo quiero volver a marcar.
nosotros no trabajamos nunca con la confirmación, tenemos que anticiparnos, porque si uno no se anticipa, ahí sí el riesgo de diseminación a la escuela ocurre. Entonces, uno identificaría el caso sospechoso, identificaría quiénes son los contactos estrechos, que son los que se van a aislar a la espera de un diagnóstico oportuno, y por otro lado, uno no va a aislar aquellos que son contactos de contactos estrechos, que son los padres de estos niños, o que son, por ejemplo, otros niños que no han estado en contacto, u otros docentes o no docentes que no han estado en contacto. Y ese espacio para aislar a alguien es el imaginario de que yo lo coloqué ahí a las 8 de la mañana y que hasta la 1 del mediodía nadie vino a buscarlo. Digo, es como, me parece que no tiene lógica, porque digo, cuando un niño no se siente bien, o cuando un niño no está bien, pensemos en fiebre, o tuvo vómitos, o tuvo diarrea, la verdad que la comunicación de los integrantes de educación con los padres es rápida, y por lo tanto nadie deja a un niño como 5 horas esperando que lo vengan a ver. Ni tampoco me parece que necesitemos ahí una intervención sanitaria de alguien que lo vea en ese momento, sino que cada niño tiene que ser evaluado por su médico de cabecera, con su historial, como para poder hacer una definición. El espacio puede ser al aire libre, porque lo que tenés que lograr es excluir a quien es el caso sospechoso del contacto con otros. Por lo tanto, si lo pones en un espacio al aire libre, por supuesto a la sombra, separado de otros, y luego uno limpia con detergente y desinfecta con lavandina y deja ventilar ese lugar, la verdad que no hace falta que sea necesariamente una habitación cerrada. Yo quería hacer una consulta, Alberto. Bueno, todos los que tengan preguntas también se pueden ir anotando, levantando la mano, como les resulte mejor. Alberto, yo quería preguntarte, en todo el relevamiento que hiciste a nivel nacional, ¿notaste una gran disparidad de las políticas públicas que se implementaron en los distintos ministerios de educación? ¿Notaste algunas cosas en común? ¿Notaste que algo dio más resultado que otra cosa? Digo, para tener en cuenta en este año, que seguramente ese relevamiento que hicieron ustedes en todas las provincias dejó muchísima información. Por supuesto vamos a leer el informe, pero desde tu mirada personal, algunas cosas fueron mejores que otras, algunas experiencias superadoras. ¿Cómo viste ese enfoque? Sí, Claudia, realmente, a ver, hubo diferencias porque las jurisdicciones son muy diferentes, ¿no? Pero diría, por ejemplo, en línea de lo que me estás preguntando, aquellas provincias que venían trabajando en algunas modificaciones en su sistema educativo y venían de antes de la pandemia, por ejemplo, concentrando docentes, para que no hubiera, concentrando cargos, para que hubiera más dedicación en la escuela, dedicando tiempo para tutorías, o sea, todos los que tenían estos dispositivos más desarrollados tuvieron como más herramientas para salir al frente en medio de la crisis. Aquellos que habían desarrollado más su trabajo con las cooperadoras y demás, tenían una infraestructura social más fuerte para responder a las situaciones de los chicos. También, por ejemplo, eso fue una cosa notable. Aquellos que venían trabajando por ejemplo, con la implementación de algún tipo de plataformas virtuales, también era una herramienta. Yo en su momento, lo digo, bueno, más allá de que estés vos, Claudia, pero yo lo dije, a mí me parecía que el vuelvo virtual que ustedes habían implementado podía ser perfectamente una plataforma que hubiera sido muchísimo más utilizada a nivel nacional. Yo lo planteé esto, incluso creo que en aquel momento me comentaron que habían puesto a disposición y abierto todo esto para que esté más disponible. Pero digo, estas cosas se notaron y había diferencias, no fue todo igual. Creo que fue un esfuerzo muy grande de las jurisdicciones de poder ponerse a la altura de las circunstancias en la medida que iban pudiendo, pero no eran las mismas cosas y no eran las mismas situaciones. El impacto en cuanto al tema de la conectividad, los indicadores más grandes, en eso quizás no hubo tanta diferencia. Pero, por ejemplo, hubo como distintas estrategias. La provincia de Buenos Aires con el programa ATR, que fue muy a fin de año, pero fue una intención de que los chicos que estaban en los institutos de formación docente participaran en un acompañamiento un poco más presencial a los chicos que se habían desvinculado. Eso fue una iniciativa en provincia de Buenos Aires que no tuvo otras
otros lugares donde sucedió algo parecido, similar. No sé, para mencionarte, creo que ustedes cuando lean el informe van a notar estas cosas, pero sí, no era la misma situación. Yo traté de dar rasgos generales a tener en cuenta, pero hubo cositas. Además, la pandemia tuvo desarrollo totalmente distinto en las jurisdicciones, también hay que tener en cuenta. O sea, a ustedes en Santa Fe les tomó la ola muy al final, por decir de alguna forma, muy fuerte, y al principio era como que la pandemia sucedía en otra parte, y en otros lugares pasó de otra forma totalmente distinta. Entonces, eso también impactó fuertemente en el desarrollo de las estrategias que se llevaron adelante. No sé si puedo ser más específico, pero creo que tu pregunta iba un poco a esta mirada, si había diferencias. Sí, hubo diferencias, y me parecen importantes. Por ejemplo, las plataformas que usaron las jurisdicciones fueron bastante distintas, y creo que yo lamenté, lo recomendé en el Consejo de Calidad, que se hiciera una estrategia de aprender unos de otros, de hacer un trabajo de que lo bueno que tenía una se pudiera aplicar en otra, porque fueron muy diferentes. Ahí me parece que se cortó. Bueno, igual ahí está de vuelta. Disculpen, tuve un problemita con la cámara. Bueno, muchas gracias, Alberto, la verdad que súper interesante. Vamos a ver ahora, Silvia, creo que quería hacer una pregunta. Sí, un poco la opinión de Andrea con respecto a esta situación que estuve escuchando ayer del testeo que va a realizar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los docentes en forma periódica, incluso semanal. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Bueno, con respecto a testeos, a mí lo que me parece es que cuando uno testea tiene que tener claridad de para qué lo hace y cuál es la sensibilidad del método, ¿no? Ellos están testeando con test rápido, que la verdad que el test rápido solamente lo que indica es anticuerpos positivos o negativos con distinta sensibilidad, y es un marcador del seguimiento del grupo de docentes en general, pero no es una respuesta individual a cada docente. Digo, si uno esto lo tiene claro, Ciudad de Buenos Aires implementó testeos y lo viene haciendo, y quizás su lógica puede ser aceptable porque ellos empezaron testeo rápido con personal de salud periódico, semanal, con fuerzas de seguridad, y ahora incorporan docentes. O sea que ellos vienen testeando la circulación viral como un elemento para predecir cuál es la seroprevalencia con un test que no tiene tanta sensibilidad. A mí me parece que esto hay que aclararlo con los docentes, porque todos piensan que te testeás con una gotita de sangre y si son negativos no pasó nada, y la verdad que la sensibilidad de estos métodos, que muchos fueron chinos, coreanos y demás, fueron rechazados en muchos lugares. Sí me parece que lo que hay que insistir en el marco de la posibilidad de darle seguridad a los docentes es tener acceso a testeos rápidos de antigenemia para las personas que tienen síntomas, y que no se las haga un turno para testearse o una llamada al 0800. Creo que ahí me parece que la respuesta tiene que ser mucho más operativa y desde lo local. Digo, si tengo una escuela cercana a un centro de salud en Rosario, por ejemplo, que el centro de salud tenga test rápido, que lo puedas hacer en 20, 30 minutos y ya la respuesta está dentro de las 24 horas. Porque todo lo que posterguemos en respuesta oportuna a la escuela va a generar el cierre de la escuela. Digo, porque esto es así. Nos ha pasado con meningococo y nos pasa con todo. Cuando vos demoras una respuesta. Y la otra cosa que yo manifiesto mi preocupación acá, y Silvia, vos también seguramente lo compartís, es la debilidad de los equipos territoriales y de la conducción del Ministerio de Salud. Es tanta la duda que tiene la gente en el interior, lo digo desde lo cotidiano de las preguntas, que si uno no fortalece bien lo que tenemos que acompañarlos a que el sistema de salud dé respuestas a educación, todas las dudas que tenga el sistema de salud y no le responde a educación, va a generar mucha dificultad. Si alguien le dice, no, es una virosis, no se testee. No, digo, en el marco de una circulación, si toda virosis es COVID. Digo, estos son errores que ocurren ahora y que también con educación hay que tenerlos presentes. Pero test rápido es esto. Test de anticuerpos de plataforma, bueno, vos, los que han padecido COVID lo saben, también tiene sus dificultades, así que para mí hay que
plantear tener la oportunidad de un test rápido, de una PCR oportuna para decisiones claras en niños o adolescentes. Otra cosa que ha sido muy generalizado durante esta pandemia es decir que a los niños no se los hisopa. Los niños se pueden hisopar desde recién nacidos. Entonces digo, también esto hay que tenerlo claro, porque si vos a la persona no le das la respuesta y le planteás que no hay que hisopar a los niños, que hay que derivar al niño a un gran centro para que lo hisopen, gente se hisopan con una sondita. Así que esto me parece que es importante. Gracias, Andrea. Pidió la palabra Agustina Donet. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecerle a nuestros entrevistados. La verdad que es sumamente positivo este encuentro y me parece que nos han dado muy buena información para poder empezar a pensar este retorno a clases de una forma mucho más colectiva. Así que mi agradecimiento también a ambas presidentas de las comisiones por poder facilitar este encuentro. Tenía varias preguntas que quería hacer en primer lugar respecto de lo que tiene que ver con el transporte escolar, que bueno, un poco ya lo han respondido respecto de la ubicación que podría identificarse, al igual que las posiciones de los niños sentados en las aulas. Eso por un lado ya fue respondido. Quería preguntar si consideran que hacía falta establecer algún tipo de protocolo también para las salidas. Por ahí es normal que se produzcan aglomeraciones a las salidas de las escuelas, cuando se dan la salida de varios cursos en simultáneo, y también se suman no solamente los niños, sino también los padres, los transportistas que van a buscar, bueno, si hay algún tipo de idea respecto a eso. Les quería preguntar también en relación a algo que charlamos en una de las últimas reuniones que tuvimos con la Comisión de Salud, en la cual recibimos a la ministra de Salud, a Sonia Martorano, y estuvo charlando con nosotros respecto de la campaña de vacunación. En ese momento no había llegado ni una vacuna todavía al país, así que había todavía muchas más incertidumbres de las que hay en este momento. Pero sí me pareció importante algo que no había descartado y que lo puso sobre la mesa en esa reunión que tuvimos con la comisión, que era la posibilidad de que los establecimientos educativos funcionen como puntos de detección de COVID, teniendo en cuenta que salían a ser centros de detección, o donde la sociedad asistía con frecuencia, y que podía servir también para la detección y la pesquisa de diferentes casos, no solamente de los niños y de la comunidad educativa, sino también de otras personas, ¿no? Así que preguntarles también cómo ven eso, si lo ven factible, posible, y qué consecuencias o qué forma de trabajo se podría implementar para poder establecer estos puntos de detección en las escuelas. Y después les quería también preguntar dos cosas más que tienen que ver, por un lado, con la situación del no querer volver a las aulas. Se puede dar en muchos casos que haya docentes o que haya padres que no quieran mandar a los chicos a la escuela inmediatamente. Si hay alguna forma de trabajo que ustedes prevean que se pueda establecer en ese sentido para poder garantizar que la totalidad de los niños y niñas adolescentes puedan volver lo antes posible a las aulas. Y después, teniendo en cuenta las limitaciones que pueden tener los equipos socioeducativos que trabajan, digo, las psicopedagogas, quienes hacen acompañamiento a las trayectorias educativas, sabemos que son muy pocos y están contados con los dedos de la mano, por decirlo de alguna forma, en la provincia. La verdad es que los equipos socioeducativos necesitamos claramente fortalecerlos muchísimo más. Así que preguntarles también cómo piensan esa planificación, ese acompañamiento a las trayectorias educativas, teniendo en cuenta las limitaciones que tienen, y para empezar como decía, el personal, que me parece que es bastante acotado. Bueno, gracias. Bueno, vuelvo no sé si se escucha porque tengo nuevamente el taladro del edificio. Si se escucha bien, algunas respuestas para Agustina. Agustina, con respecto a transporte, digamos, siempre se habla de separar al chofer del resto con elementos plásticos que pueden ser. Se puede ingresar por la puerta delantera y salir por la trasera, o ingresar por la trasera para no tener contacto, pero si el chofer está
perfectamente delimitado y separado del resto, es posible. Lo segundo, los niños en una ubicación particular están vinculados con que para definir los contactos estrechos siempre se recomienda que se ubiquen en el mismo lugar y vos tengas una planificación de dónde están. El transporte debería circular con ventilación, es decir, con ventanillas abiertas. Esto va a ser más fácil en el otoño, verano, primavera, más difícil en el invierno. Y con respecto a las medidas de lavado de manos, se exige que antes de subir al transporte y al descender, si lo hacen al ingreso a la escuela, se higienizaran las manos. Las medidas son agua y jabón, si uno tuviera posibilidad de que pasaran, pero lo más práctico que se están implementando en todos lados es el alcohol gel, que no reemplaza el agua y jabón, pero que te ayuda en el descenso del transporte. Los ingresos y los egresos se proponen en la mayoría de los protocolos en escalamiento o en sincronización con turnos, para que vos no tengas el acúmulo de gente. Igual, también lo que uno tiene que plantear y tener claridad es que el contacto no se presenta esporádicamente porque vos en un momento estés un instante aglomerado. Si la gente tiene el cubreboca, nariz y mentón, y si en realidad se va a lavar las manos cuando llega a sus casas, el instante no contagia, digo, como cuando uno hace los protocolos de recitales. El tema es la permanencia, digamos, de 15 minutos o más aglomerados y unos a otros y gritando. Entonces, todo lo que sea evitar los gritos y de gente y poder organizar las salidas con distintos turnos, que es posible, porque de hecho con los más chiquitos se hace por un tema también de seguridad, me parece que es posible organizarlos. Con respecto a puntos de testeo, incorporar a la escuela, yo en esto soy un poco cauta. A mí me parece que el sistema de salud tiene que estar acompañando a los establecimientos educativos, y me preocupa mucho lo que hicimos como error en la pandemia, que fue solo testear sin revisar a la gente. La gente entendió que con el testeo estaba bien y que si era positivo se iba a su casa, pero mucha gente necesita otra evaluación. Digo, hay otros diagnósticos y me parece que es interesante que la gente consulte y que sea evaluado por alguien, porque, digamos, va a haber diferentes diagnósticos. Ha habido errores diagnósticos de COVID versus infarto, ha habido situaciones en las cuales las personas, ya aunque no tuvieran el resultado de COVID, necesitaban un tratamiento por la vía respiratoria. Entonces me parece que lo que uno tiene que insistir es puntos de testeo territoriales dentro o en el marco del sistema de salud que estén perfectamente clarificados para que vos le facilites, digo, puntear dónde están los puntos de testeo con disponibilidad, sea en SANCOS, sea en centros de salud, o sea digamos, hasta en efectores privados, donde la gente pueda concurrir y donde haya un profesional que haga una evaluación. A mí me preocupa el testeo aislado, porque vos no estás haciendo acá un screening, estás haciendo una categorización de enfermedad sí, enfermedad no. Hay mucha gente que tiene testeo negativo y que nadie le dice qué hacer, y que quizá tiene una bronquitis, y digo, la bronquitis contagia también, o quizá tiene una angina con placas que necesita antibióticos y contagia también. Pero hemos llevado al extremo de decir, testeo positivo te atiendo, testeo negativo relátela sola. Entonces me parece que en esa segunda etapa de la pandemia es muy importante que la gente sea evaluada. No sé si el resto era para mí, porque me perdí en las otras preguntas. Me parece que por ahí Alberto nos puede contestar cómo vio en todo el país esto de los equipos socioeducativos, ¿no? Si alcanzan los que están, si hace falta reforzar, bueno, con los distintos nombres que tienen, ¿no? A veces son por escuela, a veces son interdisciplinarios. ¿Cómo viste ese relevamiento en el país, Alberto? No, es que lo que pasa es que en algunas provincias existen equipos bastante fuertes y en otras provincias prácticamente no existen para 10 escuelas, a lo mejor una persona que no puede obviamente responder esos requerimientos. O sea, en eso hay unas disparidades gigantescas a nivel nacional. Por supuesto, como vos decías, los nombres que tienen son muy diferentes. En algunos se orientan más a ser tutores, personas que acompañan las trayectorias, y en otras se orientan más a algún equipo un poco más profesional que acompaña situaciones problemáticas, a veces hasta clínicas, casi te diría, específicas. Yo quería hacer una referencia, si me permitís, a la cuestión de transporte. Para mí es una de las mayores preocupaciones, sinceramente. Me parece que por ahí vamos a tener un montón de cuidado para que los chicos dentro de la escuela estén bien. Y yo estoy viendo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, alrededor de donde vivo, que hoy vemos a los trenes la gente empujándose para entrar con el barbijo puesto. Entonces, estas situaciones, imagínense que son, si hay contradicciones, estas son las peores a mi gusto. No sé qué piensa Andrea, pero
Yo en ese sentido lo que sugerí, con muy poca suerte, pero igual lo estoy diciendo en todos los lugares, que creo que en una situación de excepcionalidad como la que tenemos que tener como una cabeza flexible a la excepcionalidad. Entonces, incluso si hay algunos chicos que puedan cursar en escuelas más cercanas a su casa, que no sean las que son las normales, sino las que están más cerca si son de modalidades similares, que puedan durante este periodo de excepcionalidad hacer su año de escolaridad en otra escuela, y que sea una escuela cercana, que no haya que tomar un medio de transporte. Y si me permiten un poco subir la temperatura a esto, hasta con los docentes habría que pensar estas cosas. Entonces yo creo que entender el sistema educativo realmente como sistema, me parece que en este momento nos ayudaría, no como para dejarlo esto fijo y que sea así, que no, para siempre, no, pero en este momento de excepcionalidad, evitar que un chico tenga que ir desde, no sé, desde el barrio sur de Rosario, cruzar toda la ciudad para ir a otra escuela, teniendo una a lo mejor a 10 cuadras de la casa o 15 que puede ir caminando o en bicicleta, ¿no? Esto es lo que creo que tendríamos que repensar. Yo sé que nuestras cabezas, no digo los que estamos acá, pero los que estamos en el sistema educativo a veces son demasiado estructuradas para darnos estos permisos, pero me parece que nos ayudarían un montón, por lo menos a no exponer a los chicos a tenerse que subir a los colectivos o a la familia, a subirse al colectivo para llevar a los chicos y volver a buscarlos. O sea, todo ese movimiento, que me imagino que en Santa Fe, obviamente estamos hablando de las ciudades que son más grandes. En las más chicas estos problemas no están. Pero bueno, en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, por decir, y en algunas otras también del interior de la provincia, me parece que este tipo de cosas ayudaría un poco por este tiempo de excepcionalidad, no como una cosa definitiva. Pero bueno, por ahí es demasiado pedirle al sistema educativo, pero yo lo sugiero que por lo menos para pensarlo en las localidades quizás se pueda hacer y evitar esta cuestión que me parece para mí más riesgoso incluso que lo que pasa dentro de la escuela. No sé qué piensa Andrea, pero yo la verdad que tengo más miedo a esto que a lo demás. Tal cual. Por supuesto que la recomendación es caminar, usar transporte individual. También digo, hay nuevas modalidades que uno podría sugerir porque es más seguro que te transporte la mamá de otro niño y que vayan en el mismo auto que un transporte multitudinario, como vos decís. Esto de poder trabajar con los docentes, digo, hay docentes que viven en una ciudad y viajan a dar clases a otra, también es lo que uno pudiera hacer algún cambio. Esto lo intentamos, Alberto, con salud, el poliempleo y tratar de lograr que la gente trabajara lo más cercano. No fue fácil. Esto amerita una flexibilidad y digamos, y un control diferente y un trabajo también con los gremios que es bastante complejo, pero por supuesto se puede proponer porque el no, como yo digo siempre, el no ya lo tenés, bueno, intentá por algunos y hacer algunas pruebas piloto porque me parece que esto es fundamental y que también facilitaría un montón, tal cual. Erika Inés pidió la palabra. Sí, muchas gracias, Claudia. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar presentes. La verdad que me uno a los agradecimientos que expresaba Agustina y que, bueno, todos fueron diciendo. Es un honor escucharlos y que nos ayuden a tomar algunas decisiones. Y bueno, la verdad que todas las producciones que nos han acercado también son de muy buena calidad y nos ayudan a pensar este momento tan complejo. Me quedo con algunas de las cuestiones que ustedes marcaban, y es la gran excepcionalidad de este momento y que eso nos obliga a ser también excepcionales en las medidas y en las innovadores también e innovadoras. Me parece que la cuestión del presupuesto y de la cantidad de docentes excepcionalmente reforzado, y no solo eso, también los asistentes escolares, es clave. Y al igual que el personal de salud, también es importante cómo se relaciona el Estado para hacer esos contratos, porque bueno, son las personas que están con más responsabilidad y tomando de alguna manera riesgo en diverso grado. Eso me pareció muy importante de lo que mencionaste, Analía. Y bueno, con respecto también a lo que decía Alberto, coincido, digamos, son momentos extraordinarios y hay que innovar en medidas extraordinarias. Durante las gestiones, me acuerdo mucho de la gestión de Claudia, también antes con Elida Racino se trabajó mucho para tratar de disminuir esto del profesor taxi, de que estaba en 10 escuelas y de llevar a cargos
bueno, es más fácil en los jardines y en las escuelas primarias, donde el docente tiene cargo, es más difícil en las secundarias, donde los docentes tienen horas. Se redujo mucho esa itinerancia de los docentes, pero sigue siendo real que los docentes secundarios tienen horas en más de una escuela. Así que para esa estrategia yo creo que es realmente difícil armar las burbujas. Es un desafío que, bueno, incluso yo creo que habría que usar algún algoritmo para tratar de armarlo. Todos los años el armado de las grillas de los docentes secundarios provoca que algún docente no pueda tomar horas, hablando de años normales, sin pandemia, así que, y es el quebradero de cabeza de las directoras y directores de todas las escuelas, y no sé cómo, si tienen información sobre las jurisdicciones, si están pensando en algo para atacar esto de manera profesional y no tan artesanal como muchas veces se hace, o sea, sí en tiempos digamos, prepandémicos. Y otra consulta que tengo para Andrea es si tenés noticias, si se van a hacer simulacros de los protocolos, porque me parece que probar el protocolo sin las niñas es algo que uno lo ayuda para ver los errores, para ver dónde están los problemas, y arrancar con todas las familias ahí es muchísimo más complejo. Así como se hacen protocolos de evacuación de incendios y de todo, se hacen los simulacros, digamos, planificados y no planificados. Me parece que eso sería una instancia sumamente útil que nos permitiría detectar con los docentes, por ejemplo, y sin los estudiantes, bueno, falencias en los protocolos, medidas que hay que tomar, corregir. No sé si alguien sabe de esto. Yo, Erika, dos observaciones. Una, hay una discusión que también se va a dar en Nación con respecto a la licencia de las personas que tenían factores de riesgo a la luz de la vacunación. Esto lo tratamos ayer, digo, por el volumen de personas, tanto del sistema de salud como de educación. Ustedes saben que por el decreto están licenciados los mayores de 60, embarazadas y aquellos que tienen patología crónica. A mi entender, cuando se hace ese decreto, no se identificó realmente las personas de acuerdo a los riesgos, y mucha gente se licenció y no volvió. Eso generó una sobrecarga en el sistema de salud sin duda y en el de educación también, pero ahora lo que se está planteando es que si esa gente fue licenciada porque tenía más riesgo de morbimortalidad y las vacunas que estamos usando tienen una eficacia de arriba del 90%, la situación de licencia tiene que ser reevaluada. Esto generó en el día de ayer un espacio de una comisión que va a analizar, porque también esto implica recurso humano que pudiera volver a trabajar a la luz de las 2 dosis de vacuna. Así que esto me parece interesante porque también optimizando la condición de riesgo de cada uno y revisando estas situaciones, sería posible recuperar personas que pudieran estar trabajando con el equipo de protección personal y demás. Con respecto a si va a ser simulacros, bueno, yo te cuento, Erika, que dentro del comité de expertos no nos han llamado para definir algo del regreso a clases, ni una opinión. La verdad que los simulacros hay que hacerlos, nos sirvió muchísimo para salud. Si la gente no se aprende a vestir, si no aprende o no mide los riesgos de exposición, hay errores en el lavado de manos, hay errores en tocar las superficies, en las limpiezas y demás, y por supuesto debería haber simulacros y capacitaciones in situ para decir, bueno, lo hago por Zoom, pero digo, la práctica puede hacerse fácilmente para enseñar cómo limpiar. Aún se sigue limpiando en seco cuando ya está recomendado limpiar con doble balde y detergente y lavandina. Aún se siguen, digamos, malgastando recursos en otros desinfectantes que no deberían ser, pero la verdad que me parece que es como una propuesta para elevarla de la importancia. Creo que los simulacros generan que la gente tenga confianza, por lo menos con los equipos de protección personal y el personal de salud. El aprender a vestirse, desvestirse y ir marcándole los errores ayudó un montón a generar confianza para atender a la población. Analía sí pidió la palabra. Sí, Erika, ¿qué tal? Encantada. Comparto preocupación y sumo a lo que dice Andrea, nuestra preocupación como Defensoría y un poco lo que motiva el pedido de esta reunión es la falta de respuesta por parte del Ministerio. La propuesta número 7 fue elevada y notificada al Gobierno el 10 de diciembre,
apoyada por el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe por resolución del 16 de diciembre, y cuando allá por los primeros días de enero el título del diario La Capital de Rosario fue "Comienzan las clases en marzo con propuesta bimodal", también solicitamos la información sobre ese plan bimodal, pero no tenemos respuesta. Y creo que estamos frente a un problema de temporalidad grave, porque hoy es 10 de febrero, si las clases van a empezar en marzo, no sabemos cuál es el plan que tiene el gobierno provincial, no tenemos certeza de si va a haber prueba o no va a haber prueba, y esa incertidumbre, como bien lo marcó Alberto, sigue impactando negativamente en las niñas, niños y adolescentes. Entonces, un poco la idea de esta reunión es poder hacer una comunicación fuerte, poder instar al gobierno de nuestra provincia a que nos dé una respuesta y un grado de certeza, al menos un grado mínimo de certeza, sobre todo por las niñas, niños y adolescentes que hoy, a 10 de febrero, no saben lo que va a suceder en 20 días como Plan Educativo 2021. El viernes va a haber una reunión del Consejo Federal de Educación con los ministros, quizás sea presencial en la Quinta de Olivas con el presidente, por lo menos eso es lo que se anunció, y ahí se van a aprobar como unos marcos generales, ¿no? Pero yo, a raíz de lo que recién estaba señalando, creo que Andrea y Erika me parece también, yo tengo como más que la sensación, me parece que hay un punto en donde esto se va a resolver en el territorio, cada directivo, cada equipo directivo en la escuela, tomando las decisiones que puede tomar de acuerdo a sus estudiantes, a sus locales, a sus espacios. Entonces, me parece, en mi manera de ver, que en realidad lo que habría que generar es dispositivos para apoyar a esos equipos directivos, para poder responder en cada lugar con lo que hace falta. Porque en algunas escuelas, por ejemplo, yo no sé en la provincia de Santa Fe, discúlpenme, lo quiero ser muy respetuoso, pero imagínense una escuela que no tiene los baños en condiciones. Ahí hay que arreglar los baños, digamos. Y en otra escuela que a lo mejor tiene todos los baños en condiciones, pero le falta 1 o 2 aulas para hacer, hay que hacer algún acuerdo con alguna organización cercana para poder completar, que quizás eso evita este tema de la alternancia en la presencialidad. Porque si uno divide los grupos y puede dividir, por ejemplo, cada grupo en 2, y en la escuela tiene a lo mejor 9 aulas y necesita 2 más, bueno, a lo mejor puede trabajar en un centro comunitario, en un club cercano, esos 2 grupos, y todos los chicos pueden ir todos los días en burbujas, con una reorganización docente. Quizás para reorganizar a los docentes hay que achicar la cantidad de horas de clase, porque puede pasar muchas cosas, pero eso me parece que va a tener que ser algo que cada directivo va a tener que trabajar, o cada equipo directivo, perdón, prefiero hablar de equipo directivo, va a tener que resolver y pensar. Y yo creo que las herramientas y el Estado tienen que estar al lado, acompañando esas propuestas, en lugar de trabando o dificultando o generando, porque de vuelta yo voy con esta lógica de la situación de excepcionalidad. Entonces hay que trabajar en esta combinación, políticas públicas que acompañen la excepcionalidad y que den flexibilidad para las mejores soluciones con los recursos que cada territorio, cada escuela, cada comunidad pueda tener. Hay lugares donde no existió la pandemia o casi no existió. Entonces, la situación es totalmente diferente a lo que puede pasar en otro lugar donde la pandemia a lo mejor atravesó y hizo fallecer a familiares de un montón de chicos de la escuela. Entonces, no se puede pensar todo igual como si fuera lo mismo, porque no lo es. Entonces, yo creo que ahí me parece y animaría a esto, a buscar, ayudar a los que tienen que buscar estas soluciones, porque lamentablemente los directivos saben que van a tener que buscar estas soluciones, pero a veces se sienten muy solos. En vez de sentirse acompañados, se sienten como perseguidos, como teniendo que ocultar las soluciones que hacen. Todo esto va al revés de lo que hay que hacer. Y yo creo que nuestro aliento tiene que ser al revés, acompañar y poner ahí, para ello tenemos los inspectores o los supervisores y todo este sistema que pueda hacer ese acompañamiento. Yo creo que por ahí van a venir las soluciones. Y desde el punto de vista más técnico y pedagógico, tener dispositivos para aquellas buenas cosas que van sucediendo, rápidamente las puedan saber todas las demás escuelas. Porque hay cosas que un directivo o un equipo se le puede ocurrir, que no se le ocurrieron a los demás, y que es fabulosa y que es una buenísima solución, y no que aparezca después de un año en un informe que hicimos con UNICEF, sino que aparezca rápido, para que la escuela de al lado pueda decir, mira qué buena idea esto, ¿por qué no? O sea, ese tipo de cosas creo que yo invitaría a que pongamos recursos del Estado para que rápidamente lleguen y se diseminen, por lo menos en el territorio provincial, ya que esta reunión tiene este alcance, ¿no?
Sí, yo coincido con lo que vos decís, Alberto. La gran dificultad es, me parece que en esto coincido, alguna desinformación que hay que hace que sean tan, digamos, hegemónicas algunas de las recomendaciones, pero quizá por falta de experiencia de quien las redacta y también por no haber ido al lugar y conocer el lugar. Yo digo, en la creatividad de que nos pasó con salud, pasó lo mismo. Si vos veías la norma para atender a los pacientes COVID, la verdad que nadie hubiera podido atender a nadie porque si tomabas la norma de un gran hospital, el centro de salud hubiera sido imposible. Sin embargo, lo que tuvimos que hacer es ir viendo, bueno, cuál era la realidad, porque se decía, puerta de entrada separada de la otra, no, hay una única puerta de entrada. Salón especial exclusivo para febriles, no, hay un único espacio. La verdad que esto que vos decís es fundamental y me parece que quizá como propuesta pueda ser esto de plantear grupos de no sé, de personas más capacitadas, a mí lo de expertos no me gusta, de personas más capacitadas que estén acompañando a la toma de decisiones o a la propuesta en el territorio, ya sea del ámbito educativo y del ámbito de salud, porque yo también creo, Alberto, que tenemos que acompañar mucho, digamos, hay gente que está muy sola y que a lo mejor es el director de un efector chiquito y que la docente le viene a preguntar y la persona es cardiólogo, no tiene la menor idea del sistema educativo y del contagio, y entonces se siente como esperan, siempre creo que hay que cambiar esto de esperar la normativa nacional o provincial para poder implementar algo. La verdad que hay que ser mucho más proactivo, y me parece que el desafío, incluso esta es una propuesta para la segunda ola de la pandemia, si no trabajamos en lo territorial, si no le acercamos a la gente la respuesta de diagnóstico y de tratamiento cercano, la mortalidad va a ser igual. Y la verdad que en ese sentido creo que no hemos visto un gran aprendizaje, ¿no? Ni del trabajo en territorio, ni del trabajo interdisciplinario, ni el abordaje interministerial. Por lo menos en Santa Fe nuestra preocupación va un poco en ese sentido, ¿no? Y como decía Analía, estamos en el mes de febrero y todo ese trabajo que pensamos que se podía haber hecho ya desde fines del año pasado, porque los que participamos activamente de los sistemas, tanto de salud como de educación, sabemos que requiere muchísimo trabajo implementar, ensayar, poner en marcha, hacer que los de escuelas dialoguen entre sí, brindarles las herramientas. Todo esto es mucho trabajo, es mucha inversión, y lamentablemente no es lo que estamos viendo en este momento en Santa Fe. Por eso también nuestra idea era acercar del trabajo de esta comisión, hoy con ustedes tres y seguramente más adelante con otras reuniones. Tenemos la idea de hacer reuniones semanales que generen este tipo de propuestas como surgieron hoy aquí. Si ustedes nos permiten, vamos a tratar de sistematizar alguna de estas ideas, de redactar como especie de conclusiones y propuestas constructivas desde la Comisión de Educación a partir de lo que todos y todas aportaron hoy, y hacerlo llegar al Ministerio de Educación. Me parece que la idea en cuanto a dinámica de la comisión tenemos que de alguna manera cambiarla. Fue mucho el trabajo del año pasado, pero notamos que a veces no llega a las personas, no solo a las que toman las decisiones, sino a la comunidad educativa, a los padres. Hoy encontramos reclamos de familias, de madres, de padres, que nosotros sabemos que de alguna manera están pensados y hay propuestas con respecto a eso, pero obviamente se desconocen. Entonces queremos hacer una actividad más proactiva, más de sacar un resumen de propuestas concretas de todas estas reuniones, hacerlas llegar a las comunidades educativas y por supuesto al Ministerio de Educación. Esta sistematización queremos hacerla desde esta propia reunión hacia las futuras también. Y creo que también hay alguna propuesta de Agustina Donet, de Rubén Giustiniani, en cuanto a la posibilidad inclusive de una audiencia pública, que es otra de las herramientas que tenemos para favorecer el diálogo y el debate amplio. La verdad que esto es imposible que lo resuelva un ministro o una ministra en soledad, o un director o una directora en soledad. Entonces,
estos aportes y este trabajo colectivo me parece que hoy son absolutamente indispensables. No sé, Agustina, si querías comentar, ya para ir cerrando la reunión, esto de la audiencia pública, así ya podemos solicitarle a Presidencia de la Cámara de alguna manera la organización o la implementación de esta tarea. Hola, sí, ahí está. No, sí, gracias Clau por la mención a nuestro proyecto que presentamos junto a Rubén. Se lo acercamos al resto de los integrantes de la comisión también y bueno, formo parte de salud, en salud venimos trabajando también, pudimos hacer la reunión con la ministra. La verdad es que formo parte de ambas comisiones y puedo decir que hemos trabajado muy bien con estos temas a lo largo del año y la verdad es que más allá de las reuniones, como bien decía Clau, que como Comisión de Educación planeamos tener, desde el bloque también considerábamos que sería interesante poder encontrar todas las voces en una misma audiencia pública, que pueda de alguna forma unir todas esas voces, unir a las partes de toda la comunidad educativa, digo, los sindicatos, los centros de estudiantes, los expertos como ustedes que vienen trabajando en estos temas y por supuesto los representantes tanto del Ministerio de Salud y Educación, que en este momento están trabajando de forma coordinada para poder planificar el regreso a clases, pero que creemos que necesitamos un espacio institucional en el cual, como decía, podamos encontrarnos todas las partes, porque también desde la legislatura creemos que con todo el año que pasó, con el 2020, que ha tenido una gran producción legislativa, y que en ambas comisiones hemos trabajado, la verdad que muchísimos proyectos que buscaban dar respuesta, como decía Claudia, con propuestas concretas, podemos aportar en ese sentido desde nuestros diferentes bloques legislativos, así que obviamente apostamos a que esa audiencia se pueda realizar y que por supuesto ustedes también puedan participar, así que me parece sumamente positivo y creo que debemos tomar las ambas comisiones como una propuesta también propositiva para cuanto antes poder tener soluciones efectivas para el retorno a clases. Así que nada, simplemente darle las gracias a los asistentes a la reunión nuevamente por ese compromiso con el que vienen trabajando arduamente y bueno, y al resto de los legisladores y legisladoras, decirles que si les parece bien también tomemos un compromiso para motorizar ese espacio en el cual nos podamos encontrar todos y todas. Gracias, Clau. Perfecto, si estamos de acuerdo, entonces podemos trabajar ya empezar a trabajar y preparar la organización de esa audiencia pública. Y bueno, la comisión, como les decía, va a trabajar todos los miércoles a las 9 con este tipo de debates y sacando este tipo de propuestas y conclusiones que podamos hacer públicas. Por supuesto que previamente lo vamos a circular a todos los miembros de la comisión. Agradecerles nuevamente, muy especialmente a Alberto, que sé que es un trabajador incansable por los temas educativos, por supuesto a Analía, a Raúl Lamberto, que desde ese lugar de la Defensoría, de las Defensorías, tienen un trabajo interesantísimo que vienen realizando y prestando atención a estos temas tan importantes, pero también a cada tema individual, ¿no? Cuando cada uno se acerca a la Defensoría, sabe que allí puede encontrar una respuesta, una ayuda, una mirada a su problemática. Y por supuesto Andrea, que fue colega varios años de trabajo en el ministerio y que sabemos que conoce el territorio absolutamente lugar por lugar, rincón por rincón de la provincia de Santa Fe, y que es absolutamente indispensable su asesoría para poder llegar a buenos resultados. Esperemos poder aportar, poder contribuir y poder trabajar de esta manera colectiva, como siempre nos hemos comprometido,
para llegar a esta situación tan difícil, de alguna manera aportar un granito de arena y tratar de que la educación, la salud, que para nosotros son derechos universales y derechos humanos fundamentales. Este es un gran debate que a veces también confunde los términos, confunde educación como servicio con educación como derecho. Es un debate también muy grande a nivel nacional y me parece que los que venimos trabajando hace muchos años en estos temas entendemos perfectamente lo que significa el derecho a la salud y el derecho a la educación. Es realmente interesante que esto también en algún momento en la comisión podamos trabajarlo en profundidad porque es un tema sumamente importante y que hoy está también en la agenda pública. Así que nuevamente muchísimas gracias y nos seguiremos encontrando por distintos lugares y en distintas formas para trabajar juntos. Gracias.